Buenas tardes, profesora Yemima Tamara Vázquez Rodríguez. Mi nombre es Eduardo Giles Martínez y esta es mi presentación. Dice el biólogo estadounidense Claude Alvin Beal de la Harvard University Medical School en su libro de texto de biología que la corriente interminable de energía que circula al interior de una célula hacia otra, en el contexto de un tejido, de un órgano, de un sistema o de un organismo, es nada menos que la esencia de la vida. El engranaje que hace posible este prodigio es precisamente el metabolismo. La palabra metabolismo es un neologismo que deriva del griego metabol, que significa cambio, e ismo, que significa sistema. El metabolismo se divide en metabolismo autótrofo, que puede ser fotosintético, como el que realizan las plantas que transforman la energía del sol captada por la clorofila, que sintetiza carbohidratos a partir del dióxido de carbono y del agua, o quimiosintético, como el que se observa en algunas bacterias. Metabolismo heterótrofo, que es realizado por los animales, hongos, protozoos y bacterias heterótrofas. El metabolismo en principio se refiere a la digestión de la comida en nuestro organismo. Los alimentos se desagregan en el estómago en biomoléculas constituidas por carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. En el intestino delgado, esas biomoléculas son incorporadas al torrente sanguíneo, que las distribuye en todo el organismo. En cada célula se observa el metabolismo propiamente dicho, que es el proceso de reacciones bioquímicas incentivado por las enzimas sobre esas biomoléculas orgánicas o sustratos para formar otras biomoléculas que permiten la homeostasis, es decir, el equilibrio de la misma célula, y además producen energía adenosín-trifosfato, mejor conocido como ATP, a través de la oxidación de dichas biomoléculas. Una molécula de ATP consiste de tres partes: un anillo doble de carbón y átomos de nitrógeno, llamado adenina. La adenina está a su vez vinculada a una estructura de 5 átomos de carbohidratos llamada ribosa, y ese conjunto está vinculado por unión covalente a 3 grupos de fosfatos. Uno de esos fosfatos es el factor energético cuando se transforma el ATP en ADP, adenosina difosfato, generando 7.3 kilocalorías de energía. Las enzimas son proteínas catalizadoras que aumentan la velocidad de una reacción bioquímica. Esta reacción bioquímica es una modificación de varios substratos como lípidos, glúcidos y aminoácidos, transformándolos, por ejemplo, en proteínas, en ADN y en la liberación de energía ATP, que vimos anteriormente. Las enzimas están libres en el citoplasma o agrupadas en la mitocondria, un transductor de energía que es un organelo compuesto en su estructura básicamente por proteínas. Las enzimas no cambian durante las reacciones bioquímicas. La designación de una enzima, por regla general, se deriva de la sustancia sobre la que actúa y se le agrega el sufijo asa. Hay un tipo de enzima diferente para cada biomolécula, como sacarosa, que desdobla la molécula de sacarosa en glucosa y fructosa. Literalmente existen miles de enzimas. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas. Sustrato lactosa es la enzima lactasa, la urea es la ureasa, la maltosa es la maltasa y el ácido ribonucleico es el ribonucleasa. Otras enzimas y funciones. Las lipasas sirven para la desintegración de los triglicéridos. Las proteinasas rompen los enlaces peptódicos de las proteínas. Las deshidrogenasas transfieren iones de nitrógeno de un compuesto a otro. Las peroxidasas descomponen los peróxidos. Las enzimas tienen un sitio activo que encaja con el sustrato y una vez terminada la reacción química liberan dicho sustrato. Sin duda, una de las enzimas más importantes es la DNA polimerasa, cuya función biológica consiste en producir copias del ADN, un proceso vital descubierto en laboratorio por el científico estadounidense Kary Mullins, acreedor al Premio Nobel de Química en 1993 por ese descubrimiento.
Un aumento de la temperatura en el organismo favorece la reacción química, pero un exceso de temperatura desnaturaliza las enzimas. La acción enzimática depende asimismo del pH y de otros factores. Las enzimas trabajan en conjunto con cofactores, que pueden ser iones de hidrógeno, o coenzimas, que como su nombre lo indica, son otras enzimas. Rutas metabólicas. Una ruta metabólica es una serie de reacciones bioquímicas provocadas por la acción de las enzimas sobre un substrato inicial que originan una serie en cadena de reacciones secundarias, formando nuevos metabolitos, y en esos procesos se genera calor, que es una acción exergónica, o se utiliza energía química, que es una acción endergónica. En el proceso de generación de ATP, los productos de la primera reacción constituyen los reactivos de la segunda generación, y así sucesiva y alternadamente. La glucólisis descompone la glucosa, que son carbohidratos de azúcar, para el metabolismo esencial de la célula. Es un proceso anaeróbico y es además un ejemplo clásico de la interacción de reactivos productos de una ruta metabólica. Consiste de 10 pasos divididos en 2 segmentos iguales. La primera parte requiere de energía, mientras que la segunda fase extrae energía ATP y NADH de las biomoléculas formadas. La glucosa se convierte en piruvato. Aquí tenemos el esquema de los 10 pasos que mencionamos. Ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico o ácido tricarboxílico, donde se utilizan 2 moléculas de piruvatos que se generaron en el proceso anterior de la glucólisis y se forman moléculas de acetil coenzima A y moléculas de dióxido de carbono y energía ATP y otros tipos de energía. Estas 2 últimas tipos de energía son 2 dinucleótidos de niacina de hidrógeno. Aquí tenemos una imagen del ciclo de Krebs que comienza con los piruvatos y después hace toda esta reacción donde se van liberando PTA y se van creando nuevas biomoléculas hasta terminar otra vez en este punto de los citratos. El catabolismo y el anabolismo son en realidad 2 fases del metabolismo. El catabolismo es la reducción de las biomoléculas grandes en biomoléculas pequeñas, como ocurre en el almidón que se transforma en glucosa. Es decir, las enzimas rompen las moléculas. En cambio, el anabolismo es la creación o síntesis de biomoléculas cada vez más complejas y grandes, que son las constituyentes de una nueva célula. Esta nueva célula se forma a través de los procesos de mitosis y de meiosis. Es decir, esas enzimas sintetizan una nueva molécula. Muchas gracias. Agradezco mucho su atención, profesora Vázquez Rodríguez, a esta tarea.